Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica Siloé. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar y terminar hoy el estudio del profeta Oseas. La semana que viene, si el Señor lo permite, pues comenzaremos con el profeta Joel. Pero siempre nos ponemos en la presencia del Señor para pedir de su sabiduría y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo prometido, que te venga a nosotros y supla nuestra incapacidad, que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, al poder de tu santa palabra, que esta se haga vida en nosotros y que nos permite, nos ayude a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Como les dije, este es el último capítulo del profeta Oseas. Vamos a hacer algo pues un poco diferente, es un capítulo bien corto. Vamos a leerlo completo y después pues hablamos de este capítulo final. Comenzamos en el versículo 3 porque los versículos 1 y 2 lo incluimos, que era más acorde al mensaje del capítulo anterior. Y dice así: preparaos las palabras y convertíos al Señor. Decidle: quita toda la iniquidad, acepta lo que sea bueno. Te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos ha de salvar. No montaremos a caballo, ni llamaremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos, porque en ti el huérfano haya piedad. Yo curaré su infidelidad, les amaré de buen grado, porque mi cólera se habrá apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como azucena y echará raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas tiernas y tendrá la belleza del olivo y el aroma del Líbano. Volverán a habitar a mi sombra y cultivar el trigo, a florecer como la vid. Su nombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿de qué te servirán ya los ídolos? Yo la atiendo y le miro. Yo soy como ciprés lozano. Es de mí de quien vienen los frutos. Quien sea sabio, que discierna estas cosas. El prudente, que las entienda. Que los caminos del Señor son rectos. Por ellos caminan los justos, pero los rebeldes de ellos caerán. Así termina este libro hermoso de Oseas. Y verdaderamente es un hermoso capítulo como cierre, como final del libro. Cuando uno empieza a leer Oseas, uno lo ve tan espinoso, todo lo que dice, cosas tan difíciles y feas que estaban pasando, que no tienes idea de que va a tener un final así, que tan parece un salmo, parece un proverbio. Y es así, lo dice San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Créame, ningún otro capítulo de la Biblia puede ser tan rico en misericordia como este último del profeta Oseas, de la verdadera misericordia. Porque para obtener esta misericordia tuvieron que pasar 70 años de exilio. Ningún otro capítulo de la Biblia puede, en el orden natural de las cosas, pudiera ser también más terrible en el juicio que hace. Y el Señor lo deja bien claro: cuando regresen a Él, tienen que llegar en los términos de Dios, no en los términos de ellos, que es lo que había hecho Israel hasta ese momento. Fíjate que el Señor dice: cuando regresen a mí, llevad con vosotros palabras de súplicas. O sea, dice el Señor, quiero que regresen a mí, no con un silencio en el corazón, sino con palabras de arrepentimiento, con palabras de confianza en mí. Cuando venimos delante del Señor en oración, es principalísimo que nosotros llevemos palabras de súplicas. Así comienza la Eucaristía, el modelo más perfecto que tenemos de oración a seguir es la Eucaristía. ¿Y cómo comienza la Eucaristía? Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, con una celebración de súplica, pidiendo perdón por nuestros pecados. Hay un lugar verdaderamente para compartir los sentimientos del corazón, de sentir amor hacia Dios.
Pero esa no es la esencia de la oración con el Señor. No es la esencia ni siquiera de la adoración. No es un sentir. Hay que decir qué bonito yo siento, porque los sentimientos son engañosos y mucha gente se mueve por puro sentimiento y mucha gente le gusta que le manejen los sentimientos. Eso es una de las cosas más despreciables que hay en el estudio de la palabra de Dios y si quieren un culto, manejar la sensibilidad espiritual de las personas. Dios es un Dios inteligente, es la inteligencia suprema. Y Dios nos creó capaces para comunicar ideas, para intercambiar sentimientos, pero con palabras. No es suficiente llegar delante del Señor y sentir amor hacia Él. No, tenemos que llevar palabras de súplicas. Decir al Señor que le amas, decir al Señor que perdone tu pecado, decirle al Señor que perdone el pecado de tu familia, traer ante Él todos tus problemas y suplicarle por esos problemas. No es suficiente sentirnos arrepentidos delante de Dios. Estoy hablando de sentir. Ese sentir tiene que traducirse en palabras de súplicas, como decimos en la misa, y decirle al Señor, nos arrepentimos delante de ti. La confesión, eso es lo que es la confesión verdadera y la respuesta de Dios. Eso lo vemos en este capítulo 14 del 1 al 8. Cerrando, como dijimos, este capítulo 14, la tercera sección de este libro, con una palabra de esperanza para el pueblo de Israel. Ese es el profeta da palos cuando las cosas parecen que están bien, pero da palabras de esperanza cuando la persona está sufriendo. La primera parte de esta unidad es una confesión que el profeta ofrece a su pueblo. La segunda parte, que es del 4 al 8, es la respuesta que Dios daría si su pueblo aceptara hacer esta confesión, que hasta ahora no lo ha hecho. Estas son palabras de salvación, pero no prometen a Israel algo que va a suceder automáticamente. ¿Recuerdan lo que dijimos? No es a nuestro término, es al término de Él. Estas palabras ofrecen a Israel una posibilidad de salvación. Pero esa salvación es condicional. ¿Condicional a qué? Israel tendrá que arrepentirse de verdad para que se cumplan estas palabras que el profeta Oseas va a declarar de parte de Dios. Así ha sido, así es y así será. Ese es nuestro patrón, inclusive hoy en día. Lo dice San Pablo bien claro, cuida tu salvación con temor y temblor. La salvación no es un premio, la salvación es la consecuencia de nuestra obediencia al Dios que llegamos por medio de la fe. Oseas insiste que Israel tiene que arrepentirse. Por eso dice, vuelve, oh Israel. Así comienza estas palabras. Esta necesidad de devolver al Señor es más urgente, pudiéramos decir, porque Israel ha caído. No solo ha caído, ha tropezado y ha sido advertido por el profeta en el capítulo 5. Lo vimos. Esta palabra del profeta Oseas procede de los mismos días, ocurren de los mismos días de la destrucción de Samaria, en el año 722 antes de la era cristiana. Y estas son las últimas palabras del profeta. La nación ha caído, pero aquí viene la restauración que hemos hablado tanto, pero el pueblo de Dios todavía puede acercarse al Señor. Grande es su misericordia. Esa es la misericordia. Misericordia no es que el Señor mira para otro lado y no ver los pecados de Israel. Misericordia es que el Señor le da su oportunidad después del severo ajuste de cuenta que tiene con Israel de acercarse de nuevo a Él con arrepentimiento, con condición. O sea que la misericordia de Dios es que la puerta no se cierra totalmente, pero tenemos que ser responsables y vivir nuestras propias
acciones. Esto es lo que habla y esto es lo que hemos hablado con todos los profetas de la restauración. Israel ha confesado su pecado, supuestamente cuando regrese. Y el Señor entonces le quita toda iniquidad. El hombre, ante todo, siempre tiene que reconocer que es pecador. Y vuelvo a repetir, no me canso de repetir, la iglesia es sabia. Y así comienza la Eucaristía. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No somos perfectos ni venimos a adorar al Señor buscando que nos sane o que haga maravillas. Las maravillas vendrán cuando somos fieles a Él. Pero tenemos que comenzar con palabras de fruto, que dé frutos, con palabras de súplica. El hombre primero tiene que reconocer que es pecador. Y la próxima frase que dice el profeta, en versículo 2, se traduce, se puede interpretar siempre, que él espera una rendición sin condiciones. Ya vimos lo que nos pasó cuando no hicimos caso de él. Ahora regresamos, vuelvo a repetir como principio, pero no a mi término. Regresamos al término de él. Aquí uso una frase muy hermosa, el fruto de nuestros labios. Para eso suena como el Salmo 18:20, suena como Isaías 57:19. Inclusive suena como Pablo en Hebreos 13:15. Pero habla de becerros, parimma se dice en hebreo. Aquí habla de becerros en vez de frutos, que es lo que debía presentar Israel, que se dice perí, frutos. Y uno puede pensar, es un error del que escribió el libro o de quien hizo la traducción. Pudiera ser, pero también yo me imagino que es un juego de palabras del profeta Oseas, que para nosotros es imposible de traducir. Lo que se espera que presente Israel es fruto, pero Oseas va a poner becerros. ¿Por qué? Los becerros eran del baalismo, pertenecían al culto de Baal, mostrando que nuestra confesión legítima tiene que ser un becerro de Baal. Decir cuál fue el pecado de Israel, adorar a Baal por medio de los becerros. Y así como debe comenzar nuestra confesión, hablando en qué caímos, en qué nos apartamos, qué nos apartó del verdadero Dios. La confesión modelo, esta confesión concluye en estos versículos con un voto que va a rechazar una promesa, toda infidelidad a Dios, tanto en la política de Israel, que vimos que estaba muy ligada, como en la religión. Israel debe declarar que no pondrá jamás su confianza en una alianza política con Asiria. Tampoco tiene que afirmar que no va a poner su esperanza en una alianza con Egipto. Un disparate. Ningún ejército de todo el Medio Oriente era capaz de sacar a Israel del atolladero en que estaba, porque no era un problema político, era un problema profundamente espiritual. Y los problemas espirituales, creámoslos o no, influyen en los problemas políticos de las naciones. Ha sido, es, y yo creo que va a ser a través de los tiempos. Tenemos, y en este caso Israel, y nosotros tenemos que confesar que no vamos de nuevo a tener otros ídolos en nuestra vida. Que queremos ser adoptados de nuevo como hijos de Dios, tal como un padre adopta a un huérfano que recoge de los caminos y se constituye en su padre. Esa es la palabra que utiliza, amor paternal, es la que utiliza raham, es lo que habla cuando habla de este tipo de amor aquí. La última parte de estas últimas palabras de Oseas trae lo que verdaderamente es sorprendente para nosotros. Si Israel se arrepiente, Dios salvará a su pueblo. Hasta ahora parecía que todo estaba perdido. La sorpresa no es que Dios lo sanaría o los amaría de nuevo, sino la sorpresa más bien reside en los términos que Dios usa para describirse a Él. En los versículos 5 y de 5 al 8, el Señor se describe a sí mismo con dos símiles, como el rocío, ese
se describe como el rocío, en versículo 5, y como el ciprés verde, versículo 8. Las dos figuras son una adaptación del lenguaje del momento que se usaba posiblemente en la misma sociedad política o sociedad civil. Pero en este momento el Señor se lo aplica a él, como decían, ustedes lo aplicaron en el lugar equivocado, lo aplicaron en el baalismo, lo aplicaron en sus convicciones de que un pueblo, un ejército los iba a salvar de la destrucción que venía sobre ustedes. El rocío puede ser la diferencia entre la vida y la muerte cuando uno está en el desierto. Israel lo experimentó en su camino por el desierto. El Señor es la diferencia entre la vida y la muerte. Solamente en la presencia de Dios, en la presencia de este Dios de Israel y nuestro, porque el Señor no cambia. Es como nosotros podemos crecer, como crecen los lirios, después que viene la llovizna en Israel, que no son grandes aguaceros, pero uno ve cómo aquella pequeña llovizna, aquel pequeño aguacero que cae en los desiertos de Israel, cómo todo Israel reverdece en un segundo, lo que ellos veían continuamente. El Señor es nuestra diferencia, porque el Señor con ese rocío no solo da vida a los lirios, que son tan frágiles, como también da vida a los cedros del Líbano, que son gigantescos. Bueno, esto es una metáfora de una hermosa poesía. Esto que nos habla de lirios, de cipreses, nos recuerda un poco, tiene el sabor del cantar de los cantares. En Galilea, el lirio blanco de Galilea, que también muchas veces se dice el lirio de Sarón, se le dice en otros momentos, es el lirio típico de esa región, porque Galilea es muy verde, Galilea es muy fértil porque tiene mucha agua. Ese lirio simboliza no solo la belleza, simboliza la fertilidad. Hay agua, hay fertilidad, el lirio crece en todo su esplendor. También las raíces de los cedros del Líbano, esos gigantescos cedros del Líbano, que son tan grandes pero se mantienen derechos a través de los siglos. Significa el poder y la permanencia de las cosas que Dios construye. Lo que nosotros construimos, hermano, créeme, se va fácil. Lo que Dios construye es para siempre. Nosotros construimos rápido, como dicen los americanos, easy come, easy go. Viene fácil, se va fácil. Dios construye lento porque es para siempre. El olivo, que también utiliza aquí el profeta en esta parte tan hermosa del final del libro, habla también del olivo. El olivo es en el desierto da la aceituna, que es vital para la vida del pueblo de Israel. Es un símbolo de fertilidad, de abundancia. Del olivo ellos sacaban el aceite para alumbrarse. Del olivo sacaban aquella sustancia, aquel aceite que usaban para bañarse, porque se bañaban con este aceite, había el agua poca que había que cuidarle, se raspaban con unas espátulas. Con este olivo se sanaban las heridas. Con este olivo se cocinaba y se le daba sabor. O sea, el olivo es un símbolo de la sobrevivencia de Israel. También es un árbol que puede dar en condiciones rocosas, en condiciones extremas y que dura, sobre todo que dura mucho en la permanencia. Y también el olivo da sombra, te puedes sentar a la sombra del olivo en una tarde calurosa. Todos estos símbolos hablan hermosamente de la protección de Dios. ¿Para qué Israel iba a pensar y volver a los ídolos? Porque se volvió en este comienzo de la rebeldía de Israel a los ídolos, cuando tenía todo en aquellos dones que el Señor le había dado en la tierra que le había prometido y que ellos prometieron cuidar, ellos que prometieron preservar hasta que llegara el Mesías reparador. En los lugares altos de baalismo habían árboles sagrados, los aserrá se llamaban, y que esos árboles sagrados en las colinas representaban a la diosa de la fertilidad. Por eso el Señor aquí declara de una manera tremenda, fuerte, que Él mismo y solo Él es la fuente de la vida de Israel. Ningún árbol
ningún ídolo, ningún aserá está la fuente de vida de Israel, sino en él mismo. Y hace mención a Efraín, hace un juego de palabras que Efraín recibirá sus frutos. Ahí el juego de palabras está entre Efraín y frutos. Si se arrepienten, la promesa es segura. Esta es una de las joyas bíblicas que en español no nos suena a nada, pero que en hebreo sí tiene un significado tremendo. Desafortunadamente, siempre que se traduce, pues se pierde muchas cosas, tanto de ellos para nosotros como del español a otros idiomas. Por eso el Señor le dice a Israel, de ahora en adelante, nunca vas a decir que esto es la obra de nuestras manos. Ni va a decir que esos dioses en plurales son nuestros. Porque la misericordia que te va a alcanzar por última vez, porque después de esta misericordia, hermano, lo que viene es el juicio del año 70, donde se terminó el Israel bíblico. Porque como les he dicho, lo que hay en Israel ahora es un Israel moderno que ocupa el lugar del Israel antiguo, tal como México o Perú ocupan los lugares de los incas o de los mayas, pero son pueblos modernos que no tienen ninguna conexión con Montezuma ni con ninguno de los emperadores incas. Es un desafío tremendo la aplicación de esta palabra del Señor. El último versículo del libro de Oseas podemos decir que es la conclusión de todo el libro. Es una palabra que desafía a aquel que está leyendo el libro a actualizar ese mensaje en uno, pero de una forma sabia. En el versículo 9 se escribió específicamente para el libro porque utiliza la palabra rebeldes. O sea, se ve que está escrito todavía en el momento que Israel estaba rebelde, que esto es una promesa. Afirma que el libro es la palabra de Dios y muestra los caminos que son rectos del Señor. No solo de Israel, sino de todo aquel que va a leer este libro, este capítulo. Este texto aclara que la persona que entiende la profecía de Oseas cambia tanto su actitud como sus acciones. Vivir en una relación permanente con el Señor, los que quieren crecer en esa relación, consiste en aprender de los caminos del Señor. Y no solo aprender, poner en práctica lo que se aprende. Todo no se puede quedar aquí. Lo que está aquí tienes que pasarlo aquí. Y esto se transforma en práctica, porque si no, lo que aprendiste es letra muerta. Esto es una tremenda generación, una tremenda prueba, un tremendo mensaje para esa generación y para la nuestra. No es la palabra de Dios solo cuando Oseas la predicó a Israel en el reino del norte, ni tampoco a Judá. Se aplica absolutamente a todos nosotros. Y eso es lo hermoso que tiene la palabra de Dios, que algo escrito hace 3000 años nos puede redarguir, nos puede ayudar en nuestro caminar, que otros libros antiguos, como el Bhagavad Gita y otros libros, no para nada. Tú puedes ayudarte en este mundo en que vivimos. Y lo voy a repetir estos consejos porque vale la pena. Que está en el versículo 10. Quien sea sabio, que discierna estas cosas. O sea, si una persona tiene la sabiduría y nosotros la tenemos porque nos lo da el Espíritu Santo como don, si somos sabios, tenemos el don de la sabiduría, tenemos que discernir todo esto que Oseas nos ha presentado de por qué el reino del norte desapareció. Dice después, el prudente que las entienda. Hay que ser prudente para entender estas palabras. Una persona imprudente, una persona que deja llevar su imaginación y su sentimiento como un caballo desbocado, hermano, nunca va a entender estas palabras. Yo me asombro cómo las personas que yo contesto todos los días decenas de mensajes, veo cómo las personas, yo pongo un tema y veo que las personas se lanzan a criticar sin leer el tema. Y si lo leyeron, ellos no interpretan lo que estoy diciendo. Ellos interpretan lo que ellos creen que yo dije. Y se lo puedo poner en mi palabra. Hermanos, esas personas que van ya con una idea fija a buscar algo, no van a encontrar nunca la sabiduría de Dios. A mí me asombra la agresividad que hay en el pueblo católico de hoy. Todo el mundo escribe con una agresividad totalmente falta, aunque dura la palabra, de la caridad que Cristo nos mandó a
a vivir. Estamos a la defensiva, estamos a la agresividad. Estamos con la agresividad. Yo quiero saber más que tú, yo quiero vencerte a ti. Estamos para edificar, no para vencer. Por eso dice, entienda, el prudente que entienda que los caminos del Señor son rectos. El Señor no camina en zigzag, camina recto. Y dice que por ellos van a caminar los justos. Los justos van a caminar por senderos rectos. Ahora dice que en todo lo contrario, los reverbes de este camino recto van a caer, porque están acostumbrados a caminar en zigzag. Y hay quien que camina en zigzag, cuando entra en un camino recto, se sale del camino, se cae y se pierde. Este es el mensaje con que cierra Oseas este hermoso libro, y ojalá a ustedes y a mí pues nos sirva de algo. Y así terminamos el libro de Oseas, y la semana que viene comenzaremos con el profeta Joel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.